La luz del porche ya estaba encendida cuando entré en el camino de grava. Su resplandor amarillo atravesaba el frío de una tarde de noviembre en Texas. Por un instante pareció casi cálida, casi acogedora, como el hogar de mi infancia que recordaba, el lugar que había protegido a miles de kilómetros de distancia. Sin embargo, incluso sentado allí, en el silencioso motor de mi coche, sentía el viejo peso en el pecho. Dentro de esa casa estaba la familia, y la familia significaba pertenencia. Al menos eso me repetía. La verdad era más simple y más dura. Cuanto más me acercaba a casa, más me alejaba de ella. Me llamo Emily Carter, tengo 32 años y soy capitana del ejército de los Estados Unidos. He pasado más vacaciones en tiendas de campaña en el desierto que en mesas de comedor, más noches bajo cielos extranjeros que en la cama donde crecí. Pero todos los meses de los últimos 8 años, en cada despliegue, he transferido la mayor parte de mi paga a esta misma casa, la hipoteca, los servicios públicos, incluso el coche que Daniel conducía cuando su última empresa quebró. Mi sueldo mantenía las luces encendidas en el techo. Esa noche, caminaba hacia el resplandor de esas mismas luces. Al abrir la puerta, el aroma me impactó primero. Panecillos de mantequilla con canela de pavo asado, de un pastel que se enfriaba en la encimera. El comedor relucía bajo la suave luz de las velas. La mesa estaba puesta con la buena plata china pulida hasta relucir. Parecía una foto de revista, un cuadro perfecto para el Día de Acción de Gracias. Por un instante me permití creer que era el momento. Este era el año en que finalmente sería más que la hija de uniforme, más que la que siempre se iba. Tal vez, después de tantos años de sacrificio, me mirarían y verían a alguien de quien enorgullecerse, pero la escena cambió en cuanto entré. Mi madre apenas levantó la vista de la cocina, murmurando algo sobre la corriente de aire que entraba por la puerta. Mi padre echó un vistazo más allá de mí, hacia la entrada, y entonces oí la ovación. Ahí está. Daniel, mi hermano menor, entró con las manos vacías y su familiar sonrisa despreocupada. Mis padres corrieron hacia él, rodeándolo con sus brazos como si el héroe de la noche hubiera llegado. Me quedé allí, con el pastel que había comprado en el camino, y observé los abrazos, las risas y la admiración que lo inundaban. Daniel, que nunca había pagado una factura, nunca había permanecido mucho tiempo en un trabajo, nunca se había enfrentado a nada más difícil que sus propios planes fallidos. Se deleitó con ello como siempre, mientras yo cambiaba el pastel de un brazo a otro, invisible. Es extraño cómo el silencio puede rugir más fuerte que los disparos. Había guiado a soldados en emboscadas y ataques con morteros, pero nada me dejaba tan inestable como esa simple ausencia, una bienvenida perdida, una mirada perdida. La mesa brillaba de gratitud, pero no me llegó nada. Así que me senté en el borde, sonreí cortésmente y me dije la misma mentira de todos los años. Esta noche será diferente. Melissa pasó rozándome mientras empezábamos a poner la mesa, en voz tan baja que no interrumpió las risas que se desbordaban desde la sala. «¿Pagaste la hipoteca este mes, verdad?», me preguntó como si me hubiera acordado de comprar leche. Sin malicia ni gratitud, solo una suposición tan rutinaria como respirar. Asentí sin levantar la vista. Sentía los platos pesados en las manos, no por su peso, sino por lo que implicaba la pregunta. 8 años. 8 años transfiriendo mis cheques desde bases en el extranjero, desde puestos avanzados en el desierto donde el viento me dejaba la piel en carne viva. 8 años viendo a mis hombres dormirse con chalecos antibalas mientras yo, sentado bajo una linterna, llenaba los formularios que transferirían casi cada dólar que ganara a esta casa, a esta familia. Recordé la noche en que llegó la factura de la cirugía de mi padre. Había estado en Afganistán y luego me agazapé junto a una radio, todavía temblando por la explosión de un artefacto explosivo improvisado que había sacudido nuestro convoy horas antes. La conexión era entrecortada, pero logré leer los números, asegurándome de que el hospital recibiera el pago completo. No dormí esa noche, pero sabía que mi padre despertaría otro día, y Daniel, Dios mío, Daniel. Su voz también se escuchó por llamadas satelitales, no para preguntarme si estaba a salvo, sino para pedir otro préstamo, una idea para un food truck, una aplicación que nunca salía del cuaderno, criptomonedas que desaparecían tan rápido como el sol del desierto. Una y otra vez enviaba el dinero, y una y otra vez, cuando fallaba, nuestros padres seguían felicitándolo, llamándolo emprendedor visionario, nuestra esperanza para el futuro.
Mientras tanto, cuando llegué a casa con un metal prendido en mi uniforme, mi padre rió entre dientes. ¡Qué listón tan bonito! Pero los listones no pagan las cuentas. Nunca supo, o decidió ignorarlo, que esas cuentas ya se pagaban con el mismo sueldo que me compró el uniforme, el mismo sueldo empapado en arena y sudor. Hay una extraña soledad en ser esencial pero invisible. Se apoyaron en mí cada mes, en cada emergencia, y aún así se las arreglaban para tratarme como la niña que no entendía el mundo real. Esta noche, sentada de nuevo a su mesa, me di cuenta de lo profunda que era la grieta entre lo que yo daba y lo que ellos elegían ver, y en algún lugar dentro de mí, bajo el silencio, una pregunta comenzó a latir. ¿Cuánto tiempo puedes seguir dándole a gente que nunca admite que está tomando? La mesa se llenó lentamente, las sillas rasparon contra la madera, el murmullo de la conversación se asentó como una corriente tenue bajo el ventilador de techo. Pasaron los platos, las manos, doblado. Mi padre se aclaró la garganta, señal de que la bendición estaba a punto de comenzar. Incliné la cabeza con los demás dedos entrelazados. Aunque mi mente estaba lejos de las palabras, su voz resonó por la habitación. Señor, te damos gracias por esta comida, por reunir a nuestra familia para las bendiciones de la salud y el hogar. Por un instante pensé que tal vez, solo tal vez, pronunciaría mi nombre, reconociendo mi regreso después de meses de ausencia. En cambio, su mirada se desvió hacia Daniel y con un orgullo que dolía más que cualquier herida, añadió: y estamos especialmente agradecidos por nuestro hijo, cuya visión y ambición son la base del futuro de esta familia. Un suave murmullo de amén se elevó, pero antes de que pudiera levantar mi copa, su tono cambió, ahora más alto, firme y definitivo. Emily, ya no eres mi hija. Las palabras cortaron el aire tan limpiamente que dejaron un eco por un instante. No estaba segura de haberlas oído bien. Entonces el silencio lo confirmó. La mirada de mi madre bajó a su regazo. La boca de Daniel se curvó en esa media sonrisa que había visto demasiadas veces. La sonrisa de alguien que ganaba un juego al que nunca había tenido que jugar. La sala contuvo la respiración. Un tenedor se le resbaló de la mano a alguien, chocando contra la porcelana. Las sillas crujieron mientras los familiares se movían incómodos, con la mirada perdida en todas direcciones menos en mí. Incluso las velas parecían parpadear, vacilantes. Me quedé paralizado, con el vaso aún en la mano, el pulso latiendo contra mi piel. Había desafiado emboscadas, bombas en la carretera, el ruido sordo de los helicópteros que se llevaban a mis hermanos y armas. Nada de eso me preparó para el campo de batalla que se extendía sobre esta mesa. Allí, rodeado de gente de mi misma sangre, fui repentinamente exiliado, despojado de mi pertenencia, por el hombre cuya aprobación había buscado toda mi vida. No hubo discusión, ni alcé la voz, solo una quietud pesada y sofocante. Sin embargo, algo se quebró en mi interior. El dolor era muy agudo, pero debajo se escondía una fría claridad. Si mi familia podía repudiarme tan fácilmente delante de desconocidos, entonces tal vez el vínculo que había luchado por mantener vivo ya llevaba años muerto. En ese momento me di cuenta de que la mesa no estaba preparada para un banquete, estaba preparada para mi juicio, y el veredicto acababa de ser pronunciado. El silencio tras las palabras de mi padre me oprimía el pecho como un peso insoportable. Me ardía la garganta, pero permanecí quieta, negándome a darle la satisfacción de las lágrimas. Fue entonces cuando lo sentí, una mano frágil pero firme, deslizándose bajo el mantel. Mi abuela Margaret, con la mirada nublada por la edad, se encontró con la mía. Nadie más pareció notarlo, o tal vez prefirieron no hacerlo. Me apretó con más fuerza y, en un susurro dirigido solo a mí, dijo: «Has dado demasiado, hija, no dejes que te devoren la vida». Las palabras atravesaron el ruido en mi cabeza, más que la declaración de mi padre. Durante años yo había sido la fuerte, la confiable, pero en ese fugaz instante mi abuela me recordó que también podía detenerme. Me aguantó un segundo más y luego me soltó la mano, doblando la suya cuidadosamente sobre su regazo como si nada hubiera pasado. Su silencioso desafío fue como un salvavidas en medio de una tempestad. La cena continuó con forzados fragmentos de conversación, la risa, quebradiza, el tintineo de los cubiertos, demasiado fuerte. Apenas probé la comida. Cada palabra del otro lado de la mesa me impactó como un veredicto que ya había oído. Cuando retiraron los platos y vaciaron las copas de vino, me disculpé. Nadie me detuvo. Afuera la noche era más fría de lo que recordaba.
Estaba sentado en mi coche con el motor apagado, mirando el volante, mi reflejo difuso en el parabrisas. Mi teléfono vibraba con mensajes que no me atrevía a abrir. En cambio, busqué un número al que no había llamado en meses. El mayor Miller, mi antiguo oficial al mando, contestó al segundo timbre, su voz firme y familiar. «Capitán Carter», dijo con una leve risita, «no esperaba saber de usted esta noche». Por un momento no pude hablar. Cuando finalmente lo hice, se me quebró la voz. Le conté lo sucedido, no con todos los detalles, pero suficientes. Las palabras se me escaparon como arena entre las manos cansadas. Hubo silencio al otro lado, luego su respuesta. En combate, siempre sabías cuándo retirar tu unidad para salvar vidas, pero con tu familia, Emily, nunca has aprendido cuándo retirarte para salvarte. Fue como una orden que no quería, pero que necesitaba desesperadamente. En la guerra, la supervivencia dependía de la estrategia. En familia, quizás también. Cuando terminó la llamada con el mayor Miller, me quedé sentado en la oscuridad, con sus palabras resonando en mis oídos. «Retírate para salvarte». Siempre había pensado que rendirse era una debilidad, pero tal vez a veces era la única manera de sobrevivir. Para cuando volví a mi apartamento, la noche se había sumido en el silencio. Las calles estaban vacías, el aire estaba helado por el frío. Dentro, ni siquiera encendí las luces. Dejé las llaves y abrí mi portátil. El brillo de la pantalla tiñó la habitación de un azul pálido. Y allí estaba, la lista que me sabía de memoria. Hipoteca, servicios, seguro, pagos del coche, internet, servicios de streaming, línea tras línea, cada cuerda que mis padres me habían dado, cada lazo que me unía a ellos. Mis dedos se cernían sobre el panel táctil. Recordé los breves descansos de la bienvenida entre despliegues cuando me presentaba en la misma casa que estaba pagando. En lugar de una bienvenida, oía la voz de mi padre, tajante y desdeñosa. «Daniel es el orgullo de esta familia. Solo eres un soldado, no entiendes el verdadero éxito». Me quedaba allí, con las medallas de mi uniforme prendidas en el pecho, y me daba cuenta de que no me veía en absoluto. La rabia no era intensa, era silenciosa, constante, casi serena. Un pensamiento surgió en mí agudo e innegable. Si pueden dejarme a un lado tan fácilmente, entonces podrán vivir sin el salvavidas que les he estado dando. Conecté con la primera cuenta. Mi corazón latía lento pero firme. Cancelación de hipoteca. Pago automático. Apareció un cuadro de confirmación. Letras rojas brillantes me preguntaban si estaba seguro. Sí. Siguiente. Servicios. Gas, agua y electricidad. Cada clic era como si me hubieran quitado un tapón que me drenaba años de sacrificio. Seguros, préstamos de coche, el plan de celular familiar. Los desmonté todos con la misma precisión con la que antes desmantelaba un rifle. Por fin, los servicios de streaming, Netflix, Hulu, las cuentas que veían cada noche mientras yo estaba al otro lado del mundo. Cambié las contraseñas, quité sus dispositivos, vi cómo se actualizaba la pantalla. El silencio en mi apartamento se sentía más intenso con cada acción, pero ya no era sofocante. Era una liberación. Cada clic no era venganza, era liberación. Una bala atravesando una cadena que me había mantenido atado demasiado tiempo. Para cuando cerré la laptop, sentí algo que no había sentido en años, el peso que se levantaba, el aire que volvía a mis pulmones. Por primera vez no era su proveedor, era solo yo, libre. Debí dormir más profundamente de lo que pensaba, porque lo siguiente que supe fue que mi teléfono vibraba contra la mesita de noche, con la pantalla parpadeando. La mañana había amanecido pálida y fría, ese tipo de amanecer tejano que hacía que todo pareciera más nítido, más expuesto. Cogí el teléfono, todavía medio soñando, solo para ver la avalancha de llamadas perdidas y mensajes sin leer. El primer mensaje de voz era la voz de mi madre, frenética y aguda. «Se fue la luz. Emily, arréglalo ya». El siguiente fue segundos después. «También se fue el internet. ¿Qué hiciste?» Para el tercero, su tono se había endurecido. «Tu padre está furioso. Le han embargado el coche. Ven aquí de inmediato». Dejé que las palabras me invadieran, extrañamente distante, como si estuviera escuchando una transmisión de otro mundo. Entonces llegó la llamada de Daniel en directo. Su voz era áspera, furiosa. «Eres capitán del ejército de los Estados Unidos y dejas que tus padres vivan así. ¿Qué clase de hija? ¿En qué clase de soldado te convierte eso?» No respondí, solo escuché hasta que se quedó sin aliento y se cortó la comunicación. Un timbre rompió el silencio.
Una notificación del sistema de casa inteligente. La casa de mis padres, la que había equipado con cámaras, alarmas y cerraduras automáticas, estaba enviando alertas. Acceso no autorizado, alarma disparada. Momentos después, apareció otro mensaje de un vecino. La policía está en casa de tus padres. ¿Todo bien? Abrí la transmisión en vivo. La imagen parpadeó y luego se estabilizó. 2 agentes estaban en la sala. Mi padre con la cara roja y gesticulando desesperadamente. Mi madre agarrando un teléfono como si fuera un salvavidas. Daniel caminaba de un lado a otro en el fondo, gritándole a cualquiera que quisiera escuchar. La alarma seguía sonando débilmente, una sirena aguda que no podían silenciar porque los códigos eran todos míos. Durante años yo había sido el invisible, el proveedor silencioso. Ahora, sin mover un dedo, mi ausencia llenaba cada rincón de su casa. El caos había reemplazado la comodidad. La seguridad que habían dado por sentada se desmoronó en una sola noche. Colgué el teléfono y me giré hacia la ventana. El sol había salido, de pleno, derramando luz sobre el suelo de mi apartamento. Respiré hondo, sintiendo un alivio que no había sentido en años. Siempre me habían exigido que cargara con su mundo. Esta mañana se demostró que no podían hacerlo sin mí, y por una vez me sentí en paz con eso. A media mañana el flujo de llamadas había disminuido, pero entonces llegó una que casi contesté por instinto. El número de mi madre apareció en la pantalla. Dudé, luego deslicé el dedo para escuchar. Su voz temblaba por las lágrimas. Emily, tu padre ha tenido un infarto. Estamos en el hospital. Por favor, ven ya. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Sentí una opresión en el pecho y la culpa me invadió al instante. A pesar de todo, seguía siendo mi padre. Agarré las llaves de mi abrigo y conduje sin pensar en la carretera que se desdibujaba mientras el miedo me oprimía la determinación. Cuando atravesé corriendo la entrada del hospital, las luces fluorescentes me parecieron demasiado brillantes, el aire estéril y pesado. Esperaba monitores pitando, médicos apresurando a un hombre que luchaba por su vida. En cambio me detuve en seco. Allí estaba, mi padre, sentado erguido en una silla en la sala de espera, sin estar conectado a máquinas, sin estar pálido ni frágil, sino con la cara roja, agitando los brazos, discutiendo con 2 policías. Su voz resonó por el pasillo, furiosa, autoritaria, llena de vida. Mi madre me vio primero. Se quedó paralizada, con la culpa reflejada en su rostro antes de suavizarlo con una expresión de alivio. Mira, está aquí, le susurró como si todo esto hubiera valido la pena. Me quedé allí parada. Mis manos, aún temblorosas por el viaje, cayeron flácidas a los costados. En ese momento, la verdad se cristalizó con brutal claridad. El infarto fue una mentira, un guión escrito a toda prisa para devolverme a la órbita. El pánico que había sentido en el camino se evaporó, dejando solo un vacío. No brotaron lágrimas, ni súplicas, ni colapso, solo una quietud hueca, como si mi cuerpo finalmente hubiera decidido que ya estaba acabado, cargando con lo que no era mío. Mi padre me miró, su expresión oscilaba entre la furia y el triunfo, como si me hubiera obligado a dar jaque mate, pero lo único que sentí fue distancia, kilómetros de distancia entre nosotros, aunque solo estábamos a unos metros. Me giré lentamente, el sonido de su voz se desvanecía tras de mí, a cada paso, desgarrando otro hilo de su dominio. La mentira no me había quebrado, los había desenmascarado. Por primera vez, no era su soldado, no era su hija bajo su mando, simplemente era libre. No miré atrás mientras atravesaba las puertas corredizas del hospital. El viento cortante de Texas me azotó la cara de inmediato, tirando de los bordes de mi uniforme. Durante años, había estado en medio de tormentas de arena en el extranjero, con el viento clavándome la arenilla en la piel, pero nada se había sentido tan cortante ni tan purificador como ese aire frío en mis mejillas. Me detuve en los escalones, respirando profundamente. El cielo sobre mí, ancho e ininterrumpido. La voz de mi padre ya no me llegaba. La mentira que habían urdido para hacerme retroceder se había desmoronado por su propio peso. Por primera vez en años, el silencio me parecía mío. Bajé la vista hacia la insignia en mi hombro, la tela desgastada por años de servicio. Una vez juré darlo todo, mi fuerza, mi cuerpo, incluso mi vida por mi país, y lo hice sin dudarlo. Pero allí, de pie, me di cuenta de que el juramento que nunca había pronunciado era el que más necesitaba para proteger mi corazón. Juré defender una nación con mi vida. Le susurré al viento,
pero desde hoy juro defenderme de la familia que me destrozó. No fue desafío, no fue amargura, fue verdad, una verdad de la que había estado huyendo, una verdad que por fin podía llevar sin vergüenza. Porque a veces las heridas más profundas no vienen de enemigos uniformados ni de desconocidos en suelo extranjero. Vienen de las personas que comparten tu apellido, de quienes te sonríen desde la mesa navideña mientras te desgarran. Y si algo me enseñó el campo de batalla, es esto. Sobrevivir no se trata de aferrarse a lo que te destruye, se trata de alejarse, incluso cuando todas las voces dicen, quédate. Caminé hacia mi coche, con el peso en el pecho más ligero que en años. Tras mí, las puertas del hospital se cerraron, aislando el ruido, las mentiras, las exigencias incesantes. Frente a mí había un camino vacío y abierto. Y así los dejo con esta pregunta, la que tuve que responderme a mí mismo. Si llega el día en que su propia familia les dé la espalda, ¿seguirán entregando partes de sí mismos o finalmente elegirán la libertad? Esta historia puede haber tocado algo muy profundo en ustedes. ¿Alguna vez has vivido un momento en el que tu familia te ha hecho más daño que un desconocido? Me encantaría saber qué piensas. Comparte tus sentimientos en los comentarios y dinos desde qué lugar del mundo nos ves. Tu voz cuenta.